día de hoy vamos a poder observar cómo utilizar Word, las diferentes pestañas y sobre todo poder familiarizarnos con los comandos y las herramientas que este programa, que es un procesador de texto, ofrece. En primer lugar, una vez que iniciamos por primera vez Word, nos va a aparecer esta pestaña donde nos va a mostrar los archivos recientes y un par de datos. Por ejemplo, abrir un nuevo archivo, abrir un archivo que ya hemos estado trabajando, poder imprimir, compartir, exportar y cerrar. Podemos también utilizar las planillas, que ya son documentos precargados de los cuales ya tiene diferentes formatos que nos agiliza al momento de empezar a trabajar. En este caso vamos a utilizar un documento en blanco. Hacemos clic en él. Simplemente se nos aparece esta hoja en blanco. Por defecto viene configurada en A4 para imprimir en una hoja A4. Podemos ver que es una sola hoja. Y desde un principio podemos ver el primer menú o esta sección que se llama Inicio, donde en este Word podemos ver todas las herramientas. Por ejemplo, primero empezamos con las herramientas de texto. Acá nos va a permitir cambiar la fuente del texto. Acá vamos a poder cambiar el tamaño del texto. Vamos a empezar a trabajar con un texto. Bueno, vamos a nuestro navegador, copiamos un texto. En este caso vamos a elegir este. Clic derecho, copiar. Nos dirigimos a nuestro Word. Clic derecho. Y pegar. Cuando nos pregunte las opciones de pegado, tenemos varias opciones. La primera opción es conservar solo texto, que es la opción más recomendada, debido a que de esta forma el texto se pega de forma pura y sin ninguna modificación que venga desde el sitio web. Entonces simplemente va a ser texto sin ningún formato. Si podemos combinar formato, vamos a pedirle a Word que al momento de pegar el texto utilice el formato que estamos trabajando. Si estamos trabajando con un tipo de sangría, con un tipo de letra, con un tipo de interlineado, va a utilizar ese mismo formato. Luego podemos optar por mantener el formato de origen, que va a pegar el texto o lo que estemos copiando de la misma forma de donde viene. En este caso va a estar utilizando la misma configuración que tenía el sitio web de donde pegamos. Para este ejemplo, y es el modo que siempre recomiendo utilizar, es conservar solo texto. Una vez que se nos pegue, podemos ver que ya está todo el texto. Recuerden los comandos básicos para trabajar en Word. Es una vez que estás seleccionado, o si queremos seleccionar todo, simplemente apretamos Control más E y ahí se nos va a seleccionar todo el texto. Luego Control X va a cortar, Control B va a pegar lo que tenemos cortado, Control C lo va a copiar, y si volvemos a presionar Control B corta, va a pegar. Si nos arrepentimos de lo que acabamos de hacer, utilizamos el comando Control más Z y va a deshacer lo que acabamos de realizar. Una vez que ya está explicado esto, pasamos a ver en la pestaña Inicio. Podemos ver que en este caso, si seleccionamos con el cursor clic izquierdo en todo el texto, nos va a decir el formato del texto. Aquí podemos elegir el que nos guste, el que queramos. En este caso vamos a utilizar por Arial. Luego, en lo que es el tamaño o de la letra o de la fuente, podemos optar por diferentes modelos. En este caso vamos a usar el número 12. Estos botones es para reducir y aumentar secuencialmente el tamaño de letras sin tener que entrar en la lista. Un punto, siempre da un punto. Vamos a dejarlo en 12. Esta otra función nos permite cambiar
todo el texto que tenemos seleccionado o parte, o sea, siempre actúa sobre la selección. Si yo en este caso tengo todo el texto, pero podría solamente tener el primer párrafo. Al utilizar este botón que se cambia de mayúscula a minúscula, podemos pasar todo a mayúscula, todo a minúscula, o poner mayúscula y minúscula en cada palabra. Entonces, cada vez que comience una nueva palabra va a haber una letra mayúscula, o tipo oración, que simplemente va a poner mayúscula cuando corresponda, en un punto seguido o en un punto aparte. Siguiendo con las herramientas que nos brinda en esta sección de inicio, como podemos ver acá también nos permite de forma manual cortar, copiar y pegar, que es básicamente lo que expliqué con los comandos, pero lo podemos hacer también haciendo clic con el mouse, siempre clic izquierdo. Luego podemos pasar toda esta letra a lo que se denomina negrita, que como bien dicen ahí es control más N. Una vez que apretamos control más N o hacemos clic sobre esta N, se pasa todo a color negrita. A su vez también si apretamos control más K o directamente hacemos clic en K, va a pasar lo que tenemos seleccionado a cursiva. Y lo mismo va a subrayar lo que tenemos seleccionado una vez que apretamos control S o apretamos en este botón. Saben, podemos seleccionar el tipo de subrayados. Bien. Podemos también optar por tachar esa palabra directamente o esa frase. Luego está lo que es el subíndice y el supraíndice. Para, por ejemplo, poner letras en un subíndice, dejamos, por ejemplo, el cursor al final de esta palabra, apretamos subíndice y todo lo que escribamos en este momento van a estar en subíndice. De la misma manera, si seleccionamos la otra función que es superíndice, todo lo que escribamos va a estar elevado. Cuando queremos hacer funciones o fórmulas o hacer aclaraciones en cuanto a cálculos matemáticos o fórmulas químicas, esto nos puede servir de bastante ayuda. Siguiendo con esta sección fuente, como pueden ver, más allá de este apartado de inicio, a su vez se va dividiendo en diferentes secciones: portapapeles, fuente, párrafo, estilos, edición. Siguiendo en fuente, podemos ver que podemos darle efectos a esta tipografía, ponerlo todo en como nos muestran acá, diferentes modelos de texto. Podemos resaltarlo como si estuviésemos usando un resaltador en una hoja. Y por último podemos cambiar el color de la fuente, siempre seleccionando, cambiar el color de la fuente al que queramos. Si no encontramos acá un color que nos compensa, podemos ir a más colores y básicamente buscar en toda esta gama de colores. Acá nos va mostrando cuál es el nuevo color que vamos a obtener. Por otro lado, podemos ver en el apartado párrafo que podemos obtener por elegir viñetas, que nos va a poner, cada vez que apretemos enter, va a ir apareciendo viñetas para hacer una lista. Luego podemos también hacer una viñeta pero enumerada. O sea, cada vez que apretemos enter nos va a poner el siguiente número y así sucesivamente. Vamos a copiar acá, control V, control V. Pueden ver, van enumerando secuencialmente. Control Z y volvemos al principio. A su vez también podemos hacer las mismas listas pero en un multinivel. Entonces nos va a preguntar qué tipo de listado actual vamos a querer.
qué tipo de listado vamos a querer. Sí, uno secuencial, uno numérico, con tipo capítulo, y lo vamos eligiendo según las necesidades que queramos satisfacer. Bien, siempre control Z para atrás. Luego en la alineación del texto podemos alinearlo a la izquierda, podemos centrarlo, podemos alinearlo a la derecha o justificar. En el interlineado podemos elegir diferentes tipos de interlineado, que es como dice la palabra, la línea, o sea el espacio que hay entre primera línea y segunda línea. Primer renglón, segundo renglón, el espacio que hay es el interlineado y lo podemos definir de esta forma. Por último, podemos elegir si queremos que el texto tenga algún sombreado. Es básicamente una especie de fondo que se aplica detrás del texto. Y si queremos hacerle un recuadro, todos los bordes, borde inferior, borde superior, por ejemplo, bordes externos. Entonces hacemos un cuadro y lo encuadramos al texto. Por último, si hay una lista de palabras, podemos ordenarlas. Y esto es básicamente las marcas de párrafo. Son diferentes herramientas que el procesador de texto Word en este caso utiliza para orientarse. Muchas veces pasa que nos queda el texto separado y no sabemos cuál sería el problema. Es porque hay muchos espacios y bueno, los podemos borrar junto con esta herramienta. Fíjense que si yo lo quito no vemos nada. Si aparece vemos como unos guiones, porque en realidad la función espacio en programación no funciona, no existe, tiene que haber algo. Bueno, en este caso Word entiende para su lenguaje estos especies de guiones como espacios. Pero es algo más técnico y si queremos borrar específicamente algún texto que nos quede muy amplio, muy espaciado justamente, bueno, ahí podemos acceder y borrar esas líneas. Luego vienen estilos precargados de los textos. Por ejemplo, vamos poniendo diferentes estilos que ya están precargados, por si no queremos configurarlo. Y por último, dentro de inicio, en la parte de buscar, podemos buscar palabras. Por ejemplo, vamos a buscar la palabra casos. Pegamos. Y puede ir o sea, nos va a llevar hasta la palabra casos, o reemplazar, le queremos cambiar por otra. Por ejemplo, vamos a poner ir a, y va a ir buscando una por una en todas las páginas. O si ponemos reemplazar directamente, queremos reemplazar la palabra casos por el número 5. Si ponemos reemplazar a todo, va a ser en todas las veces que aparece caso, lo va a reemplazar por 5. Vamos a probar. Reemplazar todos. Dice que se ha realizado 4 reemplazos. Si quiere continuar buscando, apretamos no en este caso. Cerrar, y como vemos, cada vez que aparece la palabra casos, por ejemplo acá el número de casos, ahora es el número de 5. Es práctico cuando queremos reemplazar muchas palabras por otras, lo va a hacer de forma automática. Podemos ver, acá había casos, acá había casos, acá había casos. Y si volvemos, ahora se reemplazaron por 5 gracias a esta función. Siguiendo un poco, podemos observar acá en esta pestaña el apartado insertar, donde nos va a permitir insertar tablas, ilustraciones, complementos, multimedia, comentarios, encabezado de pie y página, texto y símbolos. Siguiendo un poco, si queremos insertar imágenes, vamos al apartado insertar, ponemos imágenes, podemos buscar desde este dispositivo o una imagen en línea.
Por ejemplo, busquemos una imagen en línea. Va a cargar. Por ejemplo, vamos a buscar acá. Elegimos cualquier imagen. Lo mismo nos va a hacer desde nuestra computadora y apretamos insertar. En este caso la va a descargar. En la computadora directamente la va a acoplar. Y una vez que la pongamos, se nos va a ir desde la primera pestaña, que era insertar, al formato. Que esta pestaña va a aparecer cada vez que tenemos seleccionado. Si podemos ver acá no está. Cuando seleccionamos la imagen aparece esa pestaña, que nos va a permitir varias funciones. La principal, como ya podemos ver, vemos las herramientas de modificación, que nos va a permitir achicar la imagen o agrandarla. Luego nos va a permitir recortarlas. Podemos ver lo que está en color es lo que va a quedar, lo que está en gris es lo que va a desaparecer una vez que volvamos a hacer clic sobre cortar. Como podemos ver, esa parte se cortó. Podemos ponerle borde a una imagen, podemos poner efectos a la imagen encima de imagen. Son diferentes formas que podemos ir optando. Pueden ver los efectos a la imagen, ponerle sombras, ponerle un borde. Ya vienen a su vez como el texto estilo precargados de imagen, con una configuración estándar o las más populares. En cuanto al apartado de correcciones, si la imagen por ahí está muy saturada, podemos aumentar más la saturación de contraste, reducirlo. También podemos ver acá que hay una pestañita que aparece, que si no les aparece está acá, que es la posición de la imagen y el objeto. Por ejemplo, si queremos que esté, cómo se va a ver esta imagen en relación a el texto. Por ejemplo, si ponemos que esté cuadrado, vamos a ver que el texto se desliza hacia arriba y hacia abajo, siempre encuadrando, por eso es cuadrado, la imagen. Vamos a achicarla para que se pueda apreciar mejor. Por otro lado, si lo ponemos detrás del texto, el texto va a aparecer enfrente, como bien dice la imagen, detrás del texto. Y no va a alterar en nada el texto, simplemente está la imagen. Arriba y abajo el texto no va a aparecer al costado, como en la opción cuadrado, pero sí va a aparecer arriba o abajo. Siempre podemos observar que cuando estemos en el centro se va a aparecer una línea verde, como pueden ver ahí, esa línea verde, que dice que la imagen está centrada con respecto a la hoja. Eso para tenerlo en cuenta. Por otro lado, puede ir delante del texto y va a ir tapándolo. Va dejando detrás del texto y va tapando el texto. Transparente. Es una forma parecida al cuadrado, pero es más versátil en cómo el texto se va adaptando, como pueden ver. Y por último, me quedaría esta función estrecho. Estrecho, a su vez, es muy parecida a la función transparente, pero permite hacer textos más estrechos, a diferencia de la otra función. Simplemente es una configuración. Bien. Luego podemos, siguiendo con la parte de insertar, podemos insertar formas, la forma como uno quiera. Por ejemplo acá, y poner texto a su vez. Luego podemos, siempre cada vez que insertamos algo, se va a abrir el apartado formato, porque es lo que va a estar editando esa nueva forma o ese objeto que estamos insertando. Se dejarlo acá. Volvemos a insertar. Podemos insertar gráficos.
se vienen gráficos precargados, sino por ejemplo una clásica torta. Va a cargar y nos va a preguntar los datos que queremos, si queremos editar algún dato. Si queremos editar algún dato, son los que se van a ir viendo acá, para hacer este gráfico lo más completo posible. Y acá los porcentajes, como si ponemos 20, podemos ir modificando. Por ejemplo, acá vamos a poner, para tener una referencia, vamos a poner A. Podemos ver A es azul y está ahora acá. Y si se lo modificamos de vuelta, va a ir cambiando el gráfico. Lo podemos hacer con un fondo, podemos que las referencias estén a un costado y con el porcentaje. Podemos hacerlo transparente. Eso también otra vez vuelve a diseño y a formato, que son pestañas que se originan, que se crean en el momento que uno inserta una imagen, un gráfico, una forma, o un icono también puede ser, o un modelo 3D, que se nos va a abrir el apartado 3D y podemos buscar directamente algo que queramos utilizar, por ejemplo algo de química, lo insertamos y tenemos el modelo, podemos rotarlo y podemos utilizarlo a nuestro gusto, con la misma configuración del texto. Bien, por último, en cuanto a insertar, antes de pasar al apartado diseño, podemos insertar directamente desde Wikipedia. Hacer clic, nos va a aparecer que queremos buscar. En este caso es un complemento, no se lo recomiendo utilizar, estuvo fallando en las últimas versiones, pero sepan que está, y si en algún momento se termina de actualizar, se va a poder utilizar. Luego podemos insertar encabezado, pie de página y número de página. En cuanto a comentarios, se pueden utilizar, pero es más práctico para utilizar en Drive, que ya vamos a ver en los próximos videos. Pero por ejemplo, si seleccionamos acá y ponemos insertar comentario, podemos hacer una referencia sobre el texto que está seleccionado. Para las correcciones son muy útiles. Luego podemos insertar un encabezado, por ejemplo en blanco. Escribimos el texto que uno quiera, por ejemplo un número, y en todas las páginas, ponemos acá, cerrar, en todas las páginas va a aparecer el encabezado. A su vez, si insertamos el número de página, por ejemplo, podemos poner página 1, página 2, página 3, y podemos hasta poner que la primera página sea diferente para que la primera página no tenga el número. Por ejemplo, a su vez, cuando entramos a ese apartado, nos va a permitir editar el pie de página, que es diferente a los números. Entonces podemos poner también un texto o un número, 789 por ejemplo, y cuando cerremos va a estar 789 en todas las páginas. Y por último, en lo que es insertar, podemos también, como ya vimos, encabezado, pie de página, número de página, el cuadro de texto. Que un cuadro de texto es por si queremos hacer comentarios acerca de algo en específico, y poder crear como una tipo presentación, para poder utilizarlo, por ejemplo, dentro de las formas, para así poder terminar de aprovechar todas las herramientas que posee Word. No es simplemente procesar texto, tiene muchas herramientas, como podemos haber visto. En los próximos videos vamos a seguir aprovechando las herramientas que presenta Word. Vamos a seguir con diseño, disposición, referencia y una vista más rápida de las otras opciones.
y más adelante voy a compartir el video para hacer un enmaquetado de Word siguiendo las normas APAS para poder presentarla como un trabajo práctico para un examen. Es una entrega formal mediante las normas APA. Y suscríbanse, denle like al video si les gustó. Si no les gustó, pongan por qué no les gustó y qué podrían cambiar para así seguir mejorando. No se olviden de suscribirse, se les vuelvo a decir, para que estén alerta a todos los videos que voy a ir subiendo. Y pronto también vamos a empezar a trabajar con Drive y con dispositivo Android para poder trabajar con Word y sus homólogos, hasta también en Linux, y poder cubrir todas las necesidades que hoy en día más que nunca, en cuanto a la virtualidad, se hace necesario poder manejar todas las herramientas y estar siempre conectados. Así que sin más, muchas gracias por haberse quedado hasta acá. Les agradezco de vuelta que se suscriban y que le den un gran like a este video, que lo compartan a sus amigos si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.